Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Profesor Carlos Alberto Videla nuevamente les saluda cordialmente. No habíamos podido establecer conexión la semana anterior, no tuve la oportunidad de poder eh, subir una clase como tanto me gusta para poder, ¿no es cierto?, reforzar aquellos contenidos tan importantes. Un saludo cordial a mis alumnos de cuarto año medio B 2023, con quienes hoy trabajo, ¿no es cierto?, en todo lo que dice relación con los módulos correspondientes a administración en recursos humanos. Y hoy día vamos a hacer una clase eh, que relativamente parecen ser conceptos muy sencillos, menos complejos que lo que es, ¿no es cierto?, todo el proceso de remuneraciones, sin embargo, no por ello menos importante. Al existir una modificación en el ingreso mínimo mensual, también nos obliga a actualizarnos respecto a lo que debemos considerar para efectos del pago de los trabajadores de la empresa. Un abrazo cordial a mis suscriptores, a todos ellos quienes gentilmente expresan, ¿no es cierto?, alguna opinión hacia mi trabajo. Feliz, feliz y gozoso de poder responder, feliz de poder ayudar y de poder, ¿no es cierto?, servir y recordando que siempre lo único que no ocupa espacio en la vida es aprender. Te invito a la clase de hoy. Cálculo de remuneraciones es el módulo. Alumnos queridos, también saludo a mis alumnos de tercer año medio B, que el próximo año ya tendrán que estar imbuidos de todo este engranaje tan especial, ¿no es cierto?, de este módulo de cálculo de remuneraciones. Hoy hablaremos del nuevo ingreso mínimo mensual, IMM, y por cierto, de la asignación familiar. Poco clases encontramos de pronto, ¿no es cierto?, que nos enseñan un poco de la asignación familiar, toda vez que un porcentaje de trabajadores son los que perciben estos montos y por ende aumentan, ¿no es cierto?, sus ingresos. Así que tiene una importancia radical el hecho de saber cómo identificar, ese es el objetivo, ¿no es cierto?, cómo identificar aquellos ingresos que me permiten, ¿no es cierto?, acceder o no al pago de la asignación familiar que el trabajador ha acreditado a través, ¿no es cierto?, de lo que legalmente la ley establece. Entiéndase, ¿no es cierto?, si pertenece a alguna caja de compensación, tendrá evidentemente que acreditar sus cargas autorizadas por la ley. Pero la parte legal, esa la vemos teóricamente con mis chicos ahí en legislación laboral, conocemos todo ese proceso. Vamos a ir al proceso práctico de hoy día: sueldo, base, ingreso mínimo mensual, plan de salud, un ejercicio con un trabajador que tiene acreditada tres cargas familiares. ¿Ya? Tres cargas familiares, el sueldo base es el ingreso mínimo mensual. Cuando este ingreso mínimo mensual está, ¿no es cierto?, consignado en el contrato de trabajo, el lugar donde figura obligatoriamente el ingreso del trabajador, entiéndase el sueldo base como fijo, obligatorio, y cumple los cuatro requisitos fundamentales para ser considerado sueldo, evidentemente. Y ahí aparece el ingreso mínimo mensual, no requiere una actualización, basta, ¿no es cierto?, que nuevamente se produzca el reajuste del ingreso mínimo y automáticamente se ha de actualizar el contrato respectivo. Sin, no por ello, ¿no es cierto?, podemos anexar, ¿no es cierto?, a partir de la nueva fecha, el nuevo ingreso real. Pero hablamos de ingreso mínimo mensual. Aquí está, ingreso mínimo mensual. Cargas familiares 3, plan de salud FONASA, no es de ISAPRE, pertenece al sistema público y no al sistema privado. Y entonces dice ejercicio 1 de mayo de 2023, porque es el momento, ¿no es cierto?, que la ley ha establecido el nuevo ingreso mínimo mensual y con ello toda la modificación respectiva. Ingreso mínimo mensual a contar del 1 de mayo, que nos va a acompañar mayo, junio, julio, agosto, y a partir del 1 de septiembre este aumenta en 20.000 pesos. Y ya conocemos lo que ha de ocurrir a partir del próximo año 2024. Ingreso mínimo mensual, 440.000 pesos. Eso hace modificar, ¿no es cierto?, el tope de la gratificación. Cada vez que cambia el ingreso mínimo mensual, el tope de gratificación mensual evidentemente cambia. Es absolutamente tope de gratificación, ingreso mínimo mensual y también evidentemente los tramos de la asignación familiar. Todo eso sufre modificación, por eso la relevancia también del tema, ingreso mínimo mensual. Y el tope de gratificación entonces, 440.000 multiplicado por 4.75, dividido en 12 meses, me da un tope mensual de 174.167. ¿Para qué es ese tope, profesor? Ya lo sabemos, que el 25% de la remuneración mensual, todo lo imponible al trabajador multiplicado por 25%, si es menor que este tope, obviamente es lo que recibe, y si es mayor que el tope, es el monto entonces que se adiciona a su remuneración del mes.
Aparece entonces aquí esta remuneración disponible. Aquí está el ejercicio presentado en dos formas, mira, antes y después. El mismo sueldo base, ingreso mínimo mensual, sueldo base de 30 días, sin descuento, 410.000 antes, 440.000 actualmente. Sin sobresueldo, lo conocemos técnicamente sobresueldo, la hora extra, ¿no es cierto? Que es el lenguaje común empleamos, ¿no es cierto?, para identificar la hora extra, el sobresueldo 00, no realizó horas extra. Recuerda que eso es absoluta, total y absolutamente voluntario, de tal manera que eso depende exclusivamente, ¿no es cierto?, de la voluntad del trabajador, pero también obviamente de que exista ofrecimiento en la empresa para que tener la oportunidad de hora extra. Y aparece la gratificación, evidentemente 25% con tope. Si el tope de 410.000 anteriormente, el tope de la gratificación, lo encontrábamos, ¿no es cierto?, en 162.292, ese era el tope hasta el 30 de abril, evidentemente 102.500 es menor que el tope, es lo que se paga, y luego eso sumado, sueldo base más gratificación, el ingreso disponible o total imponible del trabajador, es igual entonces a 512.500 pesos. 512.500 pesos. Mucha importancia tiene el sueldo disponible para el trabajador, también para la empresa, obviamente. Desde ahí entonces, ¿no es cierto?, es la base sobre la cual se calculan los descuentos previsionales. Ese monto, ese dinero, evidentemente debe ser administrado por los organismos que correspondan, administradores de fondos de pensiones, el sistema de salud pertinente, pero también la empresa tiene ahí un costo asociado por cada remuneración, por cada sueldo disponible. Por eso es muy importante el sueldo disponible, como lo es, ¿no es cierto?, todos los emolumentos que recibe el trabajador, pero el sueldo disponible tiene una particular importancia en relación directa, ¿no es cierto?, a lo que son los descuentos previsionales y cómo afectan al alcance líquido total o mensual que recibe el trabajador. Luego de concluido este total imponible o sueldo imponible también, aparecen las remuneraciones no imponibles, y tú ya conoces que son los bonos, ¿no es cierto?, como bono de colación, de movilización, el viático, el desgaste de herramientas, asignación de caja, ¿no es cierto?, todos aquellos bonos no imponibles, en fin. Le enviaron desde la caja un bono porque se casó el trabajador, le enviaron desde la caja, cuando hablo de la caja me estoy refiriendo a la caja de compensación de asignación familiar, ¿no es cierto?, porque fue padre, en fin, hay una serie de bonos que no son imponibles, y eso entra en esta categoría de no imponibles. ¿Ya? Lo mismo acontece cuando en septiembre y en diciembre, evidentemente, están los aguinaldos respectivos que, por cierto, no son imponibles. Ahí entonces, entre los no imponibles, nuestra asignación familiar. ¿Qué es la asignación familiar? Monto que el Estado, ¿no es cierto?, que el Estado paga al trabajador que acredita tener cargas familiares que ya conocemos, las más comunes, ¿no es cierto?, la cónyuge. Y recuerda que a partir del 2021, cuando me refiero a la cónyuge, no me refiero solo a la esposa, el hecho de que también la esposa puede estar generando ingresos, tener, ¿no es cierto?, su contrato de trabajo, y hasta a partir del año 2021, el esposo también puede ser carga del trabajador, de la esposa. Esa modificación tan importante para equiparar, ¿no es cierto?, los roles, está presente entonces. Se acredita cualquiera de los dos cónyuges puede ser carga, y luego los hijos hasta los 18 años y hasta los 24 años, siempre y cuando permanezcan estudiando en alguna institución reconocida por el Estado, sus estudios, tiendas universitarios, institutos profesionales, FT, Centro de Formación Técnica, no para otros cursos que no están, por cierto, acreditados con reconocimiento del Estado. Pero, y otros también beneficios que y otros causantes, así se llaman, de asignación familiar, pero no vamos a ir al detalle concreto de ellos, sino que vamos al ejercicio pleno. 3 cargas este trabajador, remuneraciones no imponibles, 3 cargas. Cuando lo hicimos antes, el valor de la carga hasta el 30 de abril, el valor de la carga hasta el 30 de abril en el tramo 1 era igual a 16.828, en el tramo 2 era igual a 10.327 y en el tramo 3 era igual a 3.264 pesos. Nuestro trabajador ingresa en el tramo 2, antes, ¿no es cierto?, su carga tenía un costo de 10.327 pesos por 3, es igual a 30.981, lo que hizo una suma total, resultó una suma total entre el imponible más la carga, igual, o asignación familiar, perdón, es igual a un total haberes de 543.481 pesos antes. Este mismo trabajador, con un ingreso mínimo como sueldo base, a partir del 1 de mayo, 440.000, y el 25%, 110.000 pesos, ya vemos que hay un aumento, ¿no es cierto?, de 7.500 pesos, que es la diferencia. Lo mismo aconteció acá, ¿no es cierto?, 30.000 pesos de diferencia que aumentaron su ingreso.
y 7.500, entonces el 25% aumentó. La suma entonces de base más el 25% de gratificación del sueldo disponible en el momento actual, mayo 2023, aunque estamos en el mes de junio, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, al sueldo de mayo, 550.000 pesos. Valor de la carga. Antes las tres cargas tenían un costo de 30.981. Hoy día las tres cargas tienen un costo de 37.425 pesos que se originan en el tramo número 2 del trabajador. Entonces, cuya renta está acá, 400, desde 429.900, perdón, hasta 6, perdón, hasta 627.913. Eso es igual, cada carga tiene un costo de 12.475. ¿Qué quiere decir ese tramo? Si 512.500 es el sueldo imponible, lo llevo al tramo 2, entonces ahí está, dentro del tramo 2 está, ¿no es cierto?, este monto de 512.500, por lo tanto, mi carga tiene un costo de 12.475, al ser 3, yo tengo que pagar como carga entonces 37.425. Hasta el mes pasado, hasta abril, mes antepasado, 30.981. Una diferencia hoy día de 6.444 pesos, que equivale al 20.80%, que aumentó, ¿no es cierto?, el valor de la asignación familiar. Pero eso está establecido de esa manera. 20.8% es el monto, es el porcentaje de reajuste de la asignación familiar. 37.425 entonces. El sueldo de mayo, nuevo sueldo, 440 al mínimo, 110.000 el porcentaje de gratificación, 550.000 el sueldo imponible, sumado a las cargas es igual a 587.425 total haberes. Por lo tanto, el total haberes del trabajador antes de 543.481, actualmente 587.425, con la misma cantidad de cargas, ha aumentado de 43.944 pesos. Esa es la diferencia, 43.000. Ahí vamos a marcar 43.944 pesos. Y ahí está el tramo modificado de 0 a 429.899. Ahí está el tramo de asignación familiar a partir del 1 de mayo de 2023, que obviamente nos van a acompañar con el ingreso mínimo establecido, ingreso mínimo reajustado. Ahí se produce toda la modificación correspondiente también a los tramos de asignación familiar. Segundo tramo, tramo 2, 429.900 en el sueldo imponible, hasta 627.913, que es el caso que estamos presentando. El valor de la carga es 12.475. Y el último tramo, 3, 627.914 de imponible, sueldo imponible, hasta un sueldo imponible de 979.330, es igual a 3.943. Desde 979.331 pesos como sueldo imponible, no importa la cantidad de cargas que tenga, no recibe este ingreso que proviene directamente del Estado, ¿no es cierto?, para aumentar los ingresos del trabajador. Ese beneficio estatal obviamente lo recibe el trabajador que acredita sus cargas, no es el empleador el que persigue eso, sino que es el trabajador el que debe informar a su empleador que efectivamente tiene cargas acreditadas o que las va a inscribir como tal, recordando evidentemente que puede existir un atraso en la inscripción y por lo tanto las cargas se pagan de manera retroactiva. Lo normal es que si yo hago con posterioridad mi ingreso a la empresa, mi contrato tiene ya 4 meses, evidentemente me pagan el mes actual de cargas, se llaman cargas del mes, y las 3 meses anteriores se llaman cargas retroactivas. Ahí habrá un desfase de fechas hasta que la caja de compensación envíe el cheque, ¿no es cierto?, con el monte correspondiente a las cargas retroactivas. ¿Cómo recupera el empleador ese dinero? Porque quien me paga ese dinero directamente es el empleador. ¿Cómo lo recupera el empleador? El momento, ¿no es cierto?, en que él cancela las cotizaciones previsionales obligatorias, ahí procede el descuento pertinente, ya sea que pertenece a la caja o no, pero donde quiera, ¿no es cierto?, ingrese el monto correspondiente a las cotizaciones provisionales, podrá descontar lo que ha pagado en el mes como asignación familiar. ¿Qué te parece? ¿Te queda claro? ¿Tienes dudas aún? Esta modificación tan importante, tan vital, ¿no es cierto?, nos hace modificar y cambiar, y aquí está la comparación entre lo que era hasta el 30 de abril o lo que es hoy día, ¿no es cierto?, ya hay en un ingreso pequeño, en un monto de ingreso mínimo mensual, ya hay, ¿no es cierto?, una modificación que se puede apreciar en 43.944 del total haber, y eso va a incidir evidentemente en los descuentos provisionales y en un sueldo mayor, obviamente, en el impuesto único mensual.
el tramo de asignación familiar. Entonces, en resumen, tenemos un nuevo ingreso mínimo mensual de 440.000 a partir del 1 de mayo, tenemos un nuevo tabla de cálculo de asignación familiar, cuyo monto más relevante, evidentemente, es el ingreso imponible superior a 979.330, que no recibe ya ningún beneficio respecto a las cargas. ¿Por qué son importantes las cargas familiares? Cuando tú consideras que hay una alteración en el sueldo imponible y evidentemente este puede subir producto de algunos bonos adicionales, en fin, algunos beneficios adicionales, también te encuentras con la situación de que pudieras quedar, ¿no es cierto?, fuera de poder percibir los ingresos correspondientes a la carga familiar. Pero para efectos de algunos bonos estatales, algunas ayudas estatales, es muy importante. Fíjate que cuando se cancela algún bono, se indica de manera expresa, ¿no es cierto?, quiénes son los causantes, los que dan, ¿no es cierto?, los beneficiarios de determinados bonos. Y entre ellos, los causantes, evidentemente, de asignación familiar, que hayan percibido asignación familiar en el mes tanto, del año tanto. Lo normal es que diciembre del año anterior o noviembre del año anterior. Entonces, el monto pudiera ser, ¿no es cierto?, menor. A lo mejor tiene una carga. Puede ser solo la cónyuge, 3.943 pesos. Pero frente a una posibilidad de recibir, ¿no es cierto?, de recibir un bono estatal, evidentemente sí es importante tener acreditadas las cargas. No es responsabilidad del empleador, es responsabilidad del trabajador. Obviamente, en la medida que se atrasa en el mismo trabajo en el que se encuentra, antes en caso de no ser finiquitado, obviamente, porque no podrá reclamar de las cargas cuando esté ya desvinculado de la empresa. Esto dice relación directa, obviamente el empleador puede recuperar dinero, el monto pagado de las cargas, mientras el trabajador realiza ese trámite. Se supone que el trabajador, todos necesitamos los ingresos y por lo tanto el monto correspondiente hacemos lo que responsablemente nos corresponde respecto a aquello. Ahí está un poco, quisiera que fuera más amplio poder explicarte, pero ya sabes, si tienes alguna duda, por favor. Si te gustó mi clase de hoy, dale me gusta, comparte también para que puedan sumarse otros suscriptores, pero también si tienes dudas ahí, déjalo y yo te enviaré mi correo, o si fuera muy importante, urgente, obviamente mi contacto para que podamos conversar dentro del tiempo posible que tiene un profesor ahí en el liceo, considerando que estamos en el cierre, ¿no es cierto?, del primer semestre, que ya sí, a partir del lunes, cuando estamos hablando del día lunes, ¿no es cierto?, lunes 5, entonces ya se nos va estrechando ya. Entramos a tierra derecha en lo que dice relación con el cierre del primer semestre. Pero habrá espacio y tiempo para responder. Ahí está mi clase. Cálculo de remuneraciones, muy importante, puedas entender todo esto y comparar evidentemente y entender que saber, conocer que el ingreso mínimo mensual provoca otras modificaciones. Eso como lo vital. Eso como lo trascendente. Yo aprendo a identificar entonces los ingresos. Ahí está el gran secreto. Recuerda que mañana tenemos que trabajar en el Departamento de Recursos Humanos, ¿no es cierto?, verificando tantas situaciones. Aquí estamos hablando de un trabajador que no tiene inasistencia, no tiene atraso, pero hay muchas otras situaciones que hacen variar esta remuneración. Espero que haya sido de tu agrado la clase de hoy, pero más allá de eso, el único objetivo que se persigue es poder complementar, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo en nuestro estudio. Mis alumnos de cuarto año medio B, entonces, estamos trabajando un aspecto importante. Profesor, pregunta del alumno: ¿y si yo trabajo menos días, la carga familiar que me van a pagar, el monto es proporcional? La ley establece, ¿no es cierto?, la Dirección del Trabajo fue categórica en señalar que un trabajador que cumple su jornada parcial o jornada total y trabaja en el mes 25 días o más, recibe entonces el monto completo de asignación familiar. Si trabaja menos de 25 días, en tal circunstancia entonces recibe proporcional a los días trabajados. Pero eso da para otra clase. Comienzo a despedirme, pero no lo voy a hacer antes sin dejar de mencionar un aspecto importante, fundamental en la vida, en tu vida como joven. Te imagino ahí como suscriptor también. Conozco a mis jóvenes en el aula, a quienes
amo con amor entrañable a ellos porque obviamente estamos vinculados diariamente y por lo tanto vamos conociendo nuestras virtudes que siempre deben ser superiores a nuestras debilidades, a nuestras flaquezas. No pueden nuestras debilidades tapar nuestras virtudes, debe ser a la inversa, obviamente. Pero ahí estamos imbuidos en el trabajo, yo con ellos. A ti, tú que estás ahí detrás de la cámara, no te conozco, feliz cuando me escriben, me dices, muy contento cuando el último que me escribe ahí me dice, en minutos aprendí todo lo que me había costado aprender, agradeciendo una clase de contabilidad. Pero aquí estamos frente a la reflexión que yo quiero en esta tarde-noche mencionar y hacer notoria. A lo mejor no crees en Dios, no importa, Él sí trabaja en tu favor, obra en tu favor permanentemente. El Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que cada cabello de nuestra cabellera Él lo conoce, está contado. En el Dios en que creemos, en el que confiamos. En el libro de Jeremías hay una reflexión muy hermosa que yo no la pude colocar acá en extenso, pero a veces pasa, ¿no es cierto? Nos volvemos un poco tercos y reacios a aprender, a querer crecer en todo orden de cosas ahí en la vida. Y por eso el Señor Jesús, Dios les dijo, y comienza, ¿no es cierto?, el texto señalando, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Ni sabiduría, ni valentía, ni riqueza parecen ser, ¿no es cierto?, complementos ideales para vivir en paz. No es lo correcto. Alábese lo que se ha de alabar. En el nombre de aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, que representa, ¿no es cierto?, la vida y la vida eterna. Aprendamos a conocerle. No importa la religión que seas, no importa si no tienes una religión. Yo no puedo hoy silenciarme, hoy más que nunca, ¿no es cierto?, cuando vemos derrumbarse toda institución humana de una u otra manera, no solo en nuestro país, a nivel mundial, le estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo está sucediendo de manera clara, de manera ostensible, se está mostrando, ¿no es cierto?, la caída de lo que a veces eran ideales de vida. Te invito a reflexionar sobre ello. Ni el sabio, ni el valiente, ni el rico son aquellos factores que debemos considerar como seguro éxito, muy por el contrario. Pidámosle a Dios, ¿no es cierto?, la sabiduría que solo Él nos puede entregar, aprender a ser humildes de corazón, y eso como fruto del Espíritu Santo, no humildad, como le digo a mis alumnos, no está en ningún caso relacionado con pobreza económica, muy apartado de eso, la verdadera humildad, el poder tomarme de la mano de Dios. Te invito, mi querido alumno, mi querido suscriptor, que el día lunes vuelves a tus actividades normales, ¿no es cierto?, sea una semana plena de victoria, en el nombre de Jesús para ti. Si tú trabajas también, gustoso de poder ayudar, de poder contribuir. Tengo la impresión de que algunos de mis suscriptores también son personas que están ligadas, ¿no es cierto?, al mundo del comercio, algunas actividades. Feliz también de poder ayudar. Si puedo hacerlo y dejas ahí consignado, yo te puedo contestar. Solo tenme un poco de paciencia, obviamente, porque el liceo demanda mucho tiempo. No es solo el tiempo en el aula, hay muchas cosas que también debemos complementar los profesores. Un saludo cordial, especialmente a mis alumnos, tercero B, pero cuarto B, para quien está dedicado a esta clase. Un abrazo, que descansen y nos vemos en la próxima clase.